Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Les invito a observar el presente video para fortalecer conocimientos de la asignatura. Esta iniciativa busca lograr aprendizajes significativos y al final se presentan unos planteamientos que deben realizar con el propósito de practicar y consolidar ciertas destrezas. De nuevo, bienvenidos. En primer lugar, vamos a definir lo que es ciencia. La palabra ciencia significa saber y conocimiento. En forma más amplia, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento que crean principios y leyes generales. La ciencia se clasifica en varias ramas y disciplinas, que veremos más adelante. En cuanto a la clasificación de las ciencias, podemos hablar de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales o exactas estudian ideas, es decir, no se refieren a nada que se encuentre en la realidad. Son racionales, pero no son objetivos. Tratan de entes ideales que solo existen en la mente humana y no en la realidad. Se ocupan de símbolos y de las relaciones que se puedan establecer entre ellos. Demuestran o prueban. Un ejemplo de una ciencia formal la tenemos en la matemática, la filosofía, la trigonometría. También tenemos las ciencias fácticas, que son también llamadas empíricas. Estudian los hechos que ocurren en la naturaleza. Se ocupan de los hechos y acontecimientos que ocurren en el mundo y que podemos conocer a través de la experiencia. La palabra fáctica significa hecho. Se basa en la observación y la experimentación para generar el conocimiento científico. En cuanto a las ciencias fácticas, tenemos las ciencias naturales, que estudian los fenómenos, como su nombre lo dice, naturales, físicos. Ejemplo, la física, la biología, la astronomía, la biología. Y las ciencias sociales, que son las disciplinas que estudian los fenómenos relativos al ser humano, su conducta e interacción. Dentro de estas ciencias se encuentran la psicología, la sociología, la economía, entre otros. Vamos a hablar de lo que es el objeto de la biología. Ya sabemos que es una ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y la interacción que tienen ellos con el medio ambiente. Además, la biología se ocupa de describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, bien sea como individuos o considerados en su conjunto como especie. Hay unas disciplinas o unas ramas que apoyan a la biología. En este caso tenemos como ejemplo la biología celular o citología, la biología marina, la biología molecular, la botánica, ecología, fisiología, la genética, la microbiología, la zoología. Estas ciencias también, o estas ramas, se encargan o ellas estudian ya de manera más individual, bien sea a un solo tipo de organismos o a una estructura en específica. Ahora veamos cómo es la forma como se aborda la ciencia. Bueno, es a través del método científico, que es el conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. La historia del método científico arranca en la prehistoria. El hombre primitivo descubrió a través del método del ensayo y error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. Nuestros antepasados, amparados por la curiosidad, también asociaron los cuerpos celestes con el tiempo y las estaciones. De esta forma se puede afirmar que la observación fue decisiva para que se dieran los primeros avances científicos en la humanidad. Con esto podemos entender que el método científico siempre ha estado formando parte de nuestras vidas. Hoy se sabe que hay 5 pasos fundamentales en el método científico. En primer lugar tenemos la observación, que hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender. Esta observación lleva al planteamiento de preguntas sobre por qué ocurre un fenómeno, y esta curiosidad lleva a obtener información para que ayude a responder dichas preguntas. Es importante que la información que se recolecte o que se recoja sea confiable.
Esta parte viene siendo el segundo paso del método científico, que es la investigación. Luego tenemos la formulación de hipótesis, que se define como una afirmación que puede usarse para predecir el resultado del estudio o de un estudio. Ejemplo, los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Esto sería una hipótesis que uno se plantea antes de que se pueda decir si esto es cierto o no. Luego, el próximo paso sería la experimentación. Como su nombre lo dice, es cuando se realizan experimentos científicos para comprobar las hipótesis. Y luego que se obtengan esos resultados, viene el próximo paso, que es el análisis de esos datos, que se debe hacer de forma cuidadosa, minuciosa y ordenada. Y por último, tenemos la elaboración de las conclusiones. Con los resultados que se obtuvieron, se puede llegar a aceptar o a rechazar la hipótesis que nos habíamos planteado con la elaboración ya de leyes, de teorías o simplemente el resultado de un estudio que nosotros nos planteamos. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido en cuanto a los pasos del método científico. Para esta actividad deben ser bastante creativos y usar su imaginación y colocarse en el rol de investigadores. Deben escoger un tema que les llame la atención de cualquier cosa. Podría ser delincuencia, redes sociales, migración, contaminación. Bueno, el tema que a ustedes les llame la atención. Luego deben ir contando una historia donde vayan narrando la manera como se van a aplicar los pasos del método científico. Puede ser a través de un cuento, de una historieta. Lo importante es ser originales. Es decir, ustedes como investigador van a ir contando una historia de cómo ustedes aplicarían los pasos del método científico. Esta actividad la deben realizar en una hoja tipo carta a mano, cuidando la ortografía, la presentación, los márgenes, la creatividad, y entregarlo en una fecha próxima que se les avisará. En esta lámina pueden observar un pequeño ejemplo de cómo podría hacerse la práctica para demostrar cómo se cumplen los pasos del método científico. Como pueden observar, empiezo con una historia en un lugar donde yo observo ciertos fenómenos y empiezo de allí a ir describiendo cómo se pueden ir cumpliendo los pasos del método científico. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, es algo cotidiano, algo de la vida cotidiana. Lo importante es que se puedan definir o en el momento de la lectura o cuando yo realice la lectura de las producciones de ustedes, pueda evidenciar que se cumplen los pasos que ya hemos